Corintios capítulo 10. Primera a los Corintios capítulo 10. ¿Sí se oye, hermanos? Estaba en la escuela dominical. La iglesia Pablo el apóstol estableció en la ciudad de Corinto. Era una iglesia, hermanos, que surgió en medio de una sociedad bastante corrompida por el pecado. Pablo daba gracias a Dios por esta iglesia porque a pesar de la situación en que estaba viviendo, toda la población de esa ciudad era una ciudad bastante... en ese momento estaba floreciendo, estaba creciendo en muchos aspectos. No fue difícil no fue fácil, establecer la obra de Dios en ese lugar. Pero, hermanos, a pesar de que esta iglesia surgió ahí en ese lugar así bastante difícil, con mucho pecado, la gente estaba más en el comercio, más en hacerse rico, más en sobresalir. Hermanos, a pesar de eso, surgió una iglesia bendecida por Dios. Una iglesia que tenía muchos dones. Mire, en el versículo 4 dice Pablo: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él. Y luego menciona en qué habían sido bendecidos. Dice, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Era una tremenda iglesia. Dice, de tal manera que nada os falta en ningún. Esta iglesia había sido favorecida, hermanos, en talento, en dones, en toda bendición de parte de Dios. Dice aquí, nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que para ellos, hermanos, para la iglesia de Corinto, era una iglesia bendecida, una iglesia bastante bendecida por Dios. Tenía tantos dones, tantos talentos, que lo único que esperaban ya era solamente la venida de Cristo. Cristo podía venir, pero, hermanos, una iglesia así no estaba exenta de situaciones que afectaran la armonía de la iglesia. Esta iglesia, a pesar de que Pablo comienza alabándola y dando gracias a Dios por ella, hermanos, era una iglesia que tenía muchos problemas internos. Había partidismo, había división, había pecado tolerado, había falta de comprensión de algunas doctrinas importantes. Una de ellas, hermanos, menciona en el capítulo 11 el problema de la mala práctica de la cena del Señor. Había situaciones que afectaban la iglesia, hermanos, doctrinalmente. Había incesto, pecado tolerado dentro de la congregación. Había otras cosas que afectaban, hermanos, a esta iglesia. Por lo cual el apóstol Pablo tiene que escribir, hermanos, en el versículo 10, si lo tienen, quiero pedirles que lo lean conmigo, versículo 10, todos unidos, todos juntos, por favor, dice la escritura. Sí, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo, hermanos, tiene que escribir y rogar, literalmente, hermanos, rogar a estos hermanos que formaban esta iglesia por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es decir, del Salvador de todos ellos. Y dice que hablen una misma cosa. Parece que había problemas ahí, no había unidad, hermanos, dentro de la iglesia. Que hablen todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Que no haya entre vosotros divisiones. Al contrario, dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo. Hermanos, es importante que la iglesia de Cristo, que la iglesia de Dios, se mantenga unido. Más en estos tiempos, estamos viviendo los últimos tiempos antes de la venida de Cristo. Cristo viene y viene pronto. La venida de Jesucristo, hermanos, es inminente. En cualquier momento la trompeta sonará y los creyentes, hermanos verdaderos en Cristo, nos iremos con él. Así que estamos viviendo ese momento, hermanos, ese tiempo que Pablo menciona en su carta a los romanos, en el capítulo 13, cuando él dice que la noche está avanzada, el día se acerca y es probable, hermanos, que ya estamos en la madrugada, antes de que el sol comience a salir, antes de que el alba comience a aclarar. Allá, hermanos, en el horizonte
tenemos que prepararnos. Y para eso, hermanos, es importante la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Algunos, Pablo dice, en estos postreros tiempos, en los días previos a la venida de Cristo, algunos apostatarán de la fe. Unos darán la espalda a su propia fe, es decir, aquello que han abrazado, esa fe que abrazaron, esa fe en el que han adoptado a Cristo, en el cual han creído, darán la espalda y se marcharán, se irán. Pero los que quedamos, los que somos, estamos y vamos adelante, no es solamente quedarnos, hermanos. Es mantenernos unidos, como dice Pablo aquí, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El tema del domingo pasado, hermanos, era un llamado al compromiso. Ya se les olvidó su compromiso, ¿verdad? Un llamado al compromiso. Y para no variar, hermanos, hoy le he titulado a este mensaje, un llamado a la unidad. Y creo que el título más acertado sería un ruego, porque Pablo está rogando y él dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un ruego, una súplica, un llamado, hermanos, a la unidad, a la unidad. Rápidamente voy a compartir con ustedes 3 puntos solamente, hermanos, sobre un llamado, unidad. Y comienzo con el primero. ¿Por qué hacer un llamado? ¿Por qué hacer un llamado a la unidad? Sencillamente, hermanos, vamos ahí a la carta, aquí mismo en la carta que estamos, que es la carta del apóstol Pablo, pero la segunda, por favor. Segunda carta del apóstol Pablo, hermanos, por favor, capítulo 13. Mire, dice ahí, versículo 14, si lo tienen, léanlo conmigo también este pasaje, dice la escritura así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Qué vemos en ese texto, hermanos? ¿Qué encontramos en ese pasaje? Versículo 14 dice, la gracia del Señor Jesucristo. Luego, el amor de Dios. Y luego, la comunión del Espíritu Santo. ¿Qué encontramos en ese pasaje, hermanos? Encontramos manifestada Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pablo comienza diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Continúa el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Ahí están las 3 personas, hermanos, que conforman la Trinidad. Tenemos la esencia total, hermanos, de nuestro Dios. Y mire, a pesar de que Dios es uno, porque la palabra de Dios nos dice que Él es uno. En el Antiguo Testamento tenemos varios pasajes y en el Nuevo Testamento tenemos varios pasajes, hermanos. Dios es uno, pero Dios, a pesar de eso, se manifiesta en 3 maneras diferentes, como el Padre, como el Hijo, como el Espíritu Santo. Y a pesar de que se manifiesta así, Él siempre permanece unido, hermanos. Y lo vemos, por ejemplo, cuando Dios hizo la creación. Allá en Génesis capítulo 1, versículo 12, yo creo que de memoria usted conoce ese pasaje. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio de todas las cosas, cuando Dios creaba el universo, hermanos, cuando Dios hacía todas las cosas, dice, estaba participando toda la esencia de Dios. Porque mire, comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién aparece ahí? Sencillamente aparece Dios. En el principio creó Dios. Parece el Padre, pero es un término general para hablar de Dios, hermanos, en toda su esencia. Pero enseguida en el versículo 2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas sobre la faz de las aguas. Y tenemos ahí al Padre y tenemos ahí al Espíritu. Pero luego, hermanos, cuando leemos, por ejemplo, ahí no más leemos eso, ¿verdad? No vemos a mencionado a Jesucristo. Pero vaya a San Juan, el Evangelio, capítulo 1, por favor. San Juan, capítulo 1. Dice la Escritura, ya lo encontraron, hermanos, capítulo 1. Dice la palabra de Dios en el versículo 1. En el principio, ahora déjeme mencionarle esto. En el principio era el verbo. Se refiere también aquí al inicio de todas las cosas. Cuando Dios creaba el universo, cuando Dios creaba todas las cosas, en ese principio, dice, era el verbo. Y ese verbo, dice, era con Dios y el verbo también era Dios. Ahora, ¿qué era? ¿Quién era ese verbo? Versículo 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién era ese verbo, hermanos? ¿Quién estaba en el principio cuando Dios creaba las cosas? Jesucristo. ¿Quién estaba, hermanos?
Cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Por qué lo sabemos? Porque en el principio era el verbo, y ese verbo, hermano, se hizo hombre, dice. Ahora vaya a otro pasaje más en Colosenses para aclarar un poquito más, hermano, lo que estamos diciendo, la idea de lo que estamos diciendo en este momento. En Colosenses capítulo 1, versículo 13, por favor. Colosenses capítulo 1. Versículo 13 al 17, dice la Escritura, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahí menciona en este pasaje a Dios, hermanos, y dice, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora note bien, versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre. Sigue hablando del Hijo amado de Dios, es decir, de Jesucristo, el perdón de pecados. Versículo 15, sigue hablando de Jesús, dice, Él es la imagen ¿de quién? Del Dios invisible. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Versículo 16, porque en Él, ¿en quién? En el Hijo, que es Jesús, ¿verdad? Sigue hablando de Él mismo. ¿En quién? Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, nuestro Señor Jesucristo, Él es, dice, antes de todas las cosas. Ahora vea, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, todo fue creado por medio de ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Ahí en el principio, cuando Dios creaba todas las cosas, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Toda la esencia de lo que es nuestro Dios, hermanos, obraba en la creación. Entonces Dios, hermanos, Dios manifiesta su presencia de tres diferentes maneras, pero es un Dios único, hermanos, un Dios que está perfectamente unido. ¿Por qué hacer un llamado a la unidad, hermanos? Porque vemos que Dios es uno. Dios, manifestándose en tres diferentes personas, mantiene una cohesión, tiene una unidad, hermanos, total. Y vemos esto también en el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Vaya ahí a Mateo, por favor, capítulo 3. Capítulo 3, dice la Escritura, hermanos, en el versículo 16 y 17, cuando nuestro Señor Jesucristo inicia su ministerio, va al río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y dice la Escritura, hermano, versículos 16 y 17, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí dice, los cielos fueron abiertos. Ahora vea, ¿qué dice enseguida? Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. ¿Quién era bautizado en ese momento? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué sucede en el momento en que Él es bautizado? Dice que vio los cielos abiertos, hermanos, y el Espíritu de Santo, el Espíritu de Dios, descendía sobre Él como una paloma en una forma así, y se posaba sobre Él. Y tenemos ahí al Hijo y tenemos ahí el Espíritu Santo, pero leemos el verso 17, dice, y hubo una gran voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y como ve, tenemos ahí la manifestación del Padre. Ahí está, hermanos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios, hermanos, a pesar de que Dios se manifiesta en tres diferentes personas, Dios es uno, hermanos, y lo vemos en la creación, lo vemos en el ministerio, la persona y la vida de Jesucristo, y lo vemos en todo momento. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo, cuando oye, porque él dice, he escuchado, me han dicho, han venido a mí unos hermanos y me han dicho que hay entre vosotros divisiones. Y en parte, dice Pablo, creía esas palabras porque él conocía, hermanos, la naturaleza humana. Y él conocía a los hermanos que formaban la iglesia, había estado por un buen tiempo ministrando en esa iglesia, los conocía perfectamente, sabía lo que ellos estaban haciendo, creía lo que le habían dicho, hermanos. Y él ve una necesidad. Es necesario hacer este llamado, hermanos, a la unidad. Además, no porque solamente Dios sea uno y esté perfectamente unido y mantenga esa unidad, sino porque nuestro Señor Jesucristo, hermanos, también ruega y ora por la unidad
de los creyentes. San Juan 17, por favor. San Juan 17 nos relata, hermanos, la oración de nuestro Señor Jesucristo por sus discípulos. Pero dice ahí, hermanos, San Juan capítulo 17, versículos 20 al 23. No ruego solamente por estos. Jesucristo ha comenzado a orar. Jesús dice en el versículo 1, estas cosas habló Jesús. Y luego dice, levantando los ojos al cielo. No sé si Jesús estaba de pie, que era la forma más corriente entre los judíos de orar, hermanos, mirando y levantando las manos hacia el cielo. Probablemente Jesucristo, hermanos, está de pie y entonces dice ahí, levantando los ojos para hacer contacto probablemente, o para indicar a sus discípulos que está comunicándose con Dios, con el Padre. Comienza a orar por cada uno de ellos. Y en el versículo 20 dice, mas no ruego solamente por estos. Ahí están los apóstoles, los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Probablemente para estas alturas de San Juan, hermanos, ya Judas ya no está. Judas, el que le traiciona, Judas Iscariote, no está. Porque si ustedes leen, hermanos, los últimos capítulos de San Juan, son todo lo que Jesús hizo después de celebrar la cena del Señor. Y esto se lleva a cabo en el capítulo 13 de este libro, de este evangelio. Así que probablemente ya no está Judas, porque ha salido para ir, hermanos, a traer a los alguaciles, a los religiosos, para apresar a nuestro Señor Jesucristo más adelante. Él sabía que se dirigían hacia el monte de los olivos, hacia el huerto de Getsemaní. Así que ahí están, hermanos, los que quedan de los apóstoles, y él dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer, y ahí estamos incluidos nosotros. Tú y yo, cada creyente en la actualidad, hermanos, estamos incluidos en la oración de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice, por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, porque ellos saldrían más adelante a predicar el Evangelio y muchos se unirían y se convertirían en discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Verso 21, para que todos... Jesucristo oraba, hermanos, al Padre y le rogaba. Dice, mas no ruego. No estoy rogando nomás por estos de manera específica. También estoy rogando por los que van a creer más adelante, para que todos sean uno. Para que todos sean uno. Y luego dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me envías. Hermanos, Pablo ve necesario hacer este llamado a la unidad de la iglesia precisamente porque nuestro Señor Jesucristo también rogaba, hermanos, para que los creyentes se mantuvieran unidos. Jesucristo sabía que iba a haber divisiones, que iba a haber diferencias, que vendrían, hermanos, lobos rapaces a la iglesia y causarían divisiones, que había carnalidad que separarían a los creyentes, que había ideas, hermanos, que causarían desaveniencia en el cuerpo de Cristo. Así que Jesús oraba al Padre para que la iglesia, para que los creyentes, hermanos, se mantuvieran unidos y hubiera unidad en el cuerpo de Cristo. Sigue diciendo el versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Y continúa hablando de la unidad, así como nosotros. Y cuando dice nosotros, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si Dios está unido, hermanos, ¿por qué nosotros no vamos a mantener la unidad? Es importante que mantengamos la unidad, hermanos, de la iglesia, del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo rogaba por ello. Cristo rogaba, hermanos, por la unidad. Versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros. Y el versículo 23 dice, yo en ellos y tú en mí. Está hablando, hermanos, de lo unido que debemos estar. Yo en ellos, tú en mí, que sean perfectos en unidad, que el mundo conozca que tú me enviaste, porque ese es el testimonio, hermanos, a pesar de que, mire, aquí habemos una diversidad de pensamiento. Todos nosotros fuimos creados, hermanos, por Dios mismo, pero en nuestra educación la recibimos de diferentes formas. Tuvimos padres distintos, crecimos en lugares distintos, hermanos, con influencias totalmente diferentes. Tenemos una educación completamente diferente. Hay pensamientos distintos, hermanos. Sin embargo, el milagro, hermanos, es que en Cristo estamos unidos.
En Cristo somos una familia. En Cristo somos llamados hermanos unos a otros, hermanos. Entonces la iglesia debe estar perfectamente unida porque Dios es uno y porque Cristo oraba y rogaba por la unidad de los creyentes, hermanos. Ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también dice a mí me has. Jesús pedía por la unidad. Así que nosotros no debiéramos, hermanos, ser causa de división o ser causa de desaveniencia o crear, hermanos, crear separación dentro de la iglesia. Ninguno de nosotros, al contrario, deberíamos cuidar la unidad. Jesús oró, pero miren, vamos a Efesios, por favor. Vaya a Efesios. Ya lo tienen, capítulo 4. Efesios, capítulo 4, versículos 3 al 6. Acompáñenme en la lectura, hermanos, por favor. Versículos 3 al 6. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Por qué hacer un llamado a la unidad? Mencionado, porque Dios es uno, hermanos. Jesús oraba y rogaba por la unidad de la iglesia y de los creyentes. Pero también, hermanos, debemos guardar y hacer un llamado a la unidad, porque la unidad no es nuestra. La unidad no es algo que nosotros inventamos. La unidad no es porque el pastor quiere que estemos unidos. La unidad, hermanos, es porque el Espíritu Santo es el autor de la unidad. Dice el versículo, hermanos, solícitos. Pablo comienza diciendo en el versículo 1, yo pues preso en el Señor, os ruego. Él está diciendo, le ruego, hermanos, que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Y deben de andar con humildad y con mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y Pablo pone en contexto esto, hermanos, porque la falta de unidad es la falta de humildad, la falta de mansedumbre, la falta de paciencia entre nosotros. Y cuando nosotros no hemos aprendido esto, hermanos, no estamos dispuestos a mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. Pero no tenemos derecho, hermanos, a romper con la unidad del cuerpo de Cristo, porque la unidad no es nuestra. La unidad, hermanos, es del Espíritu Santo. Por eso dice en el versículo 3, solícitos, es decir, dispuestos con presteza, con rapidez, con prontitud, hermanos, y con solicitud en guardar la unidad. La unidad del Espíritu Santo, hermanos. Si alguno de nosotros atenta contra la unidad del cuerpo de Cristo, se las verá con Dios. Porque usted está atentando contra algo que no hemos creado nosotros, sino Dios mismo. Así que la unidad es importante. Pablo, cuando se entera de las desavenencias que había dentro de la iglesia de Corinto, inmediatamente comienza a escribir, hermanos, haciendo un ruego, haciendo un llamado a mantener la unidad en el cuerpo de Cristo, porque la unidad es del Espíritu Santo y no nuestra. Vaya a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. ¿Por qué hacer un llamado a la unidad? Dice el versículo capítulo 12, hermanos, de Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5. Si lo tienen de la misma manera, leamos juntos. Dice, ¿sabe por qué debemos hacer un llamado a la unidad? Que en la Biblia, hermanos, cuando Pablo habla acerca de la iglesia, él usa la analogía de un cuerpo físico para hablar de ella. Usa esa analogía y dice ahí, hermanos, porque de la manera que en un cuerpo físico, un cuerpo, hermanos, humano, dice, tiene muchos miembros. Así, dice el versículo 5, nosotros siendo muchos, cantidad pequeña o mucha, no importa, somos muchos miembros, somos un cuerpo en Cristo a pesar de eso. Es decir, estamos unidos en Cristo, es lo que está diciendo Pablo, y todos miembros los unos de los otros, todos unidos uno al otro y dependientes uno del otro. Hermanos, Pablo habla de la iglesia tomando este ejemplo de un cuerpo humano para decir, y más específicamente en su primera carta, hermanos, vaya ahí a la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primero a los Corintios capítulo 12, habla más claramente. Dice en el capítulo 12, primero en el versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, dice, cada uno. Es decir, estamos unidos, hermanos, a pesar que somos distintos, diferentes, estamos unidos en Cristo.
Y aunque usted no quiera, usted es mi hermano. Y aunque no me quiera, de todas maneras sigue siendo mi hermano. Somos, dice, el cuerpo de Cristo y miembros cada uno. Pero ahora vaya a versículo 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Ahora vea, dice, así también Cristo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y ahí, hermanos, ¿quién crea la unidad? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien lleva a cabo, hermanos, el bautismo del creyente. Y el bautismo del Espíritu Santo no es otra cosa, hermanos, que colocarnos dentro del cuerpo espiritual de nuestro Señor Jesucristo. El bautismo del Espíritu, hermano, no es cuando usted empieza a carcajearse y a hablar un montón de sandeces que ni entiende, ¿verdad? No, hermanos, es ser colocados dentro del cuerpo de Cristo. Por eso dice el versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hermanos, tenemos que hacer un llamado a la unidad, a mantener la unidad, hermanos, porque en la Biblia, cuando se habla de la iglesia, se habla de la unidad, usando la analogía de un cuerpo. Y en nuestro cuerpo, hermanos, nuestro cuerpo está unido. Nuestro corazón no puede dejar de funcionar porque entonces, hermanos, nuestro cerebro se muere y todo lo demás. Nuestros pies necesitan de nuestros ojos para saber hacia dónde ir. Nuestros riñones necesitan, hermanos, nuestro cuerpo necesita de nuestros riñones para poder funcionar, hermanos, y eliminar todo aquello que nos sirve, ¿verdad? Necesitamos nuestro estómago para poder nutrirnos y digerir los alimentos y poder existir en este mundo. Nuestro cuerpo, hermanos, está unido. Y en este capítulo usted lo puede leer. Pablo dice, el pie necesita de la mano del pie. Porque a ver, pónganse los zapatos y amárrese los zapatos con el mismo pie. No se puede, ¿verdad? Necesita las manos para amarrarse los zapatos. Entonces, en la iglesia, hermanos, la unidad es importante. Por eso Pablo, regresando ahí al versículo, hermanos, capítulo 1, en primera a los Corintios. Cuando Pablo escucha, dice el versículo 11, capítulo 1, versículo 11, léanlo por favor, hermanos, ayúdenme con eso. Cuando Pablo se entera, hermanos, que había contiendas, había peleas, había división, había partidismo. Ahí en el versículo 12 se explica y dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y él pregunta y dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Verdad que no? Entonces, ¿cómo es posible que haya divisiones, que haya contiendas, que haya separación, que haya partidismo? Pablo ve la necesidad de escribir, hermanos, haciendo un llamado, un ruego precisamente en la oración. ¿Por qué? Porque Dios es uno, porque Jesús oraba por la unidad, porque la unidad, hermanos, es del Espíritu Santo y porque la iglesia como un cuerpo debe de estar bien unido. Pero además de eso, hermanos, ¿cuál es la causa de la falta de unidad? Tenemos que ver eso, porque no nada más es hacer un llamado a estar unidos y decir amén, vamos a estar unidos, que ver qué es lo que causa la falta de unidad. Hay que ver el origen, hermano, de ese problema. Y mire, aquí en el capítulo 1, versículo 18 en adelante, Pablo comienza diciendo en el verso 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con la palabra de la cruz? Sencillamente, el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Es la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la palabra de la cruz. Ese es el mensaje con el cual Pablo había llegado aquí a la iglesia. Predicar a Cristo y a ese crucificado, ¿verdad? La salvación por medio de la fe en ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Ahora, pero él dice, esta palabra, el evangelio de la salvación, dice, es locura a los que se pierden. Para muchos no la pueden entender, pero a nosotros, dice Pablo, es poder de Dios. Para nosotros es poder de Dios. En el versículo 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura, la predicación. Un problema existía en ese tiempo, lo describe más adelante. Algunos
andaban buscando una señal, porque a veces, hermanos, a veces quisiéramos, ¿verdad? Que Dios nos dijera, mira, queremos conocer la voluntad de Dios y le decimos a Dios, Dios, muéstrame cuál es tu voluntad. Dios nos muestra cuál es su voluntad, pero a veces nosotros no entendemos y quisiéramos que Dios nos dijera, mira, esta es mi voluntad, te la voy a escribir y te la voy a firmar para que ya no estés dudando de mí. Pero Dios no nos va a hablar así, ¿verdad? Entonces, algunos hermanos, dice en el versículo 22, porque los judíos piden señales. Los judíos querían ver como Tomás, ¿verdad? Si no veo, no creo. Los judíos, ¿verdad? Cuando veían las señales, ni siquiera con las señales creían. Pero dice Pablo, los judíos piden señales. Ellos quieren algo, ¿verdad? Una prueba para poder creer. Y luego dice, y los griegos buscan sabiduría. ¿Dónde estaba? Corinto estaba, hermanos, en lo que viene siendo Grecia, pero en la parte sur, en la parte de abajo. Y Grecia estaba dividida en dos partes, la de arriba y la de abajo. Grecia, hermanos, era la cuna de los filósofos de aquellos tiempos. Pablo pudo llegar a Atenas y pararse, hermanos, ahí en la plaza principal, que era, creo que el Areópago, donde probablemente Platón, Aristóteles disertaban sus filosofías ante la gente y la gente concurría, hermanos, a escuchar. Porque la gente tenía, como dice Pablo más adelante en su carta a Timoteo, comezón de escuchar cosas nuevas, buscaban sabiduría, buscaban filosofía terrenal, hermanos, de este mundo. Dios no trajo la salvación por medio de la sabiduría de este mundo, sino la sabiduría celestial, la sabiduría de Dios que es mediante, hermanos, la obra de Jesucristo, y se proclamaba esa salvación por medio de la predicación. Y cuando venían estos hombres a oír a Pablo, hermanos, que él predicaba la salvación por Jesucristo, solamente la fe, hermanos, en el Salvador del mundo, que era Jesús, no podían entenderlo, no podían creerlo, se les hacía tan simple, tan sencillo, que decían, están locos ustedes los que predican la salvación por fe. Aún ahora, hermanos, la gente no nos cree. El sábado que salimos a evangelizar, el sábado pasado, una señora estaba, hermano Agustín, estaba testificándole, estaba hablando con ella, y la señora de repente decía, no, y se enojaba, ¿verdad? Y decía, es que ustedes dicen esto, es que ustedes dicen aquello. Ni sabía con quién estaba tratando, ¿verdad? Pensaba que estaba hablando a lo mejor con testigos, falsos testigos de Jehová. Pero no, por eso no quería escucharnos, hermanos. Pero al final, gracias a Dios, nos escuchó. No aceptó a Cristo, pero escuchó. La gente no puede entender. Yo le explicaba y le decía, mire, la salvación es por Cristo, porque Cristo vino a morir en la cruz y pagó por todos nuestros pecados. Si usted deposita su fe en Él, usted puede ser salva. Pero decía, no, nadie sabe si va a ser salvo o no. ¿Cómo vamos a escapar del infierno? Merecemos lo peor en el infierno. Le decía, Cristo ya pagó por usted. ¿Usted por qué cree que vino Jesucristo? ¿Por qué cree que dejó su gloria y vino a nacer este mundo y permitió su muerte en la cruz, derramó su sangre? ¿Lo hizo acaso, como dice Pablo, lo hizo Pedro, lo hizo Pablo o lo hizo María? ¿Verdad? Nadie de esos. Fue Jesús quien murió y murió con un propósito. Su sangre y su muerte no fueron en vanos, hermano. La salvación es por medio de la predicación, hermanos, del Evangelio de Jesucristo. Pero esto es locura a aquellos que oyen. Y luego sigue diciendo, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios. Porque por medio de Cristo es la salvación, aunque el mundo no lo crea, aunque el mundo se burle, Él es la salvación, es el poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios, es decir, lo que no es inteligente, lo menos inteligente, es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ahora, ¿por qué estoy diciéndoles esto, hermanos? Porque una de las causas de la falta de unidad es no entender precisamente lo que es el Evangelio. Cuando no entendemos, hermanos, qué es el Evangelio, lo que Jesucristo hizo y logró por nosotros, hermanos, y que cuando hemos depositado nuestra fe en Él, hemos sido transformados en una nueva criatura, somos hijos de Dios, somos un pueblo unido por la fe en Jesucristo, tenemos el mismo Espíritu Santo, hermanos, la misma fe, el mismo Dios, y entraremos al mismo cielo. No entendemos eso, hermanos. La falta de comprensión de eso, hermanos, nos lleva a las divisiones. Es tan fácil separarnos, es tan fácil causar problemas, es tan fácil dividir, hermanos, porque nos falta conocimiento. Por eso Pablo, cuando llegó ahí, dice, capítulo 2, dice,
Léanlo conmigo, por favor, hermanos. Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pablo se cuidó, hermanos, de hablar en su propio conocimiento. Pablo se cuidó de hablar, hermanos, de él mismo, de su experiencia. Miren, esto es triste cuando alguien se para aquí al frente para hablar solamente de sí mismo, de sus logros, de sus aventuras, de sus experiencias y atraer toda la atención hacia su persona, hermanos. Eso es un pecado, hermanos. Porque quien se para aquí debe traer la atención hacia Dios, hacia Cristo. Yo no me paro aquí a hablar de mí, porque ¿qué le interesa mi vida a las personas, verdad? Tenemos que hablar de Cristo, tenemos que hablar de Dios. La atención del pueblo tiene que ser hacia Dios, hermanos, porque para Él es la gloria y la honra. Pablo se cuidó cuando llegó aquí, hermanos. Había tenido una experiencia, ya había predicado en Atenas, allá entre los filósofos. Allá entre aquellos que tenían conocimiento. Atenas, hermanos, era lo máximo en filosofía y conocimiento de aquellos tiempos. Por eso cuando llegó, él dice, hermanos, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Versículo 2 dice, pues me propuse. Y yo creo que para Pablo era difícil, hermanos. Pablo era un hombre que tenía conocimiento. Pablo era un hombre que tenía educación, hermanos. Era un hombre que conocía la filosofía, que había estudiado, hermanos, y que era un hombre letrado e inteligente, usado grandemente por Dios. Pero él se propuso, dice versículo 2, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este, dice, crucificado. Su mensaje entonces, hermanos, fue solamente Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó y con ello pagó por tu salvación. Ahora solamente cree, recíbelo, acéptalo y deja que Dios transforme tu vida para que tú puedas entrar a la gloria con Él. Ese fue su mensaje, hermanos. Por eso dice el versículo 3, estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Versículo 5, léalo conmigo, dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Tengamos cuidado, hermanos, porque la falta de unidad en una iglesia es que no hemos entendido ¿qué es realmente el Evangelio de Jesús? No hemos comprendido, hermanos, la magnitud, el alcance, la profundidad, la anchura y la altura, hermanos, del amor de Dios para con nosotros. Y eso nos lleva, hermanos, a de unidad en la iglesia. Eso nos cuesta trabajo amar a nuestros hermanos. Por eso nos cuesta trabajo amar a nuestra iglesia y serle leales a nuestra iglesia, hermanos. Pronto vamos a un lugar y allá se ve bonito todo, ¿verdad? Nos queremos ir para allá. Queremos dejar lo que Dios nos ha dado, en donde Dios nos ha puesto, donde podemos florecer, donde podemos ser bendición, hermanos. Porque no comprendemos cuál es el mensaje perfecto, hermanos, y poderoso de Dios. Así que Pablo, por eso, hermanos, por eso predicaba solamente el Evangelio, para que la fe de los hermanos de Corinto no estuviera fundada en la sabiduría. Pablo no quería, hermanos, eso, que fueran sus discípulos de Pablo, sino que se hicieran discípulos de Cristo. Otra de las causas de la falta de unidad, hermanos, es el no comprender que solo el Espíritu es quien da esa sabiduría. Ahí mismo en el capítulo 2, por favor, versículo 6. Sin embargo, dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Le decía, Pablo tenía conocimiento. Pablo era un hombre conocedor, un hombre sabio también. Un hombre tremendamente usado por Dios, que había estudiado las filosofías de sus tiempos, porque lo vemos plasmado en sus cartas, hermanos. Pero él dice, esa sabiduría yo no la usé para predicar, sino que dice, hablamos, sí, sabiduría, pero entre aquellos que han alcanzado madurez. Y sabiduría no cualquiera. No de este siglo, dice, ni de los príncipes de este siglo que perecen,
Más, versículo 7, hablamos sabiduría de Dios en misterio. La palabra, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. No hablaba algo de ocultismo, ¿verdad? De algo secreto, sino hablaba de aquellas cosas que en el Antiguo Testamento, hermanos, estaban veladas, pero en el Nuevo Testamento corrió el velo y se descubrieron. La doctrina de la iglesia, por ejemplo, la doctrina de la iglesia, otras doctrinas. Eso era lo que hablaba Pablo. Sabiduría, hermanos, que provenía de Dios. La que ninguno, dice versículo 8, de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero ahora vea, versículo 10, pero Dios, que dice, nos la reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu. ¿Quién da la sabiduría entonces? El Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu. Hermanos, la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, no nos sirve de nada, hermanos, si no proviene de Dios. Mire, yo me puedo meter a la Biblia, estudiarla y leerla en mi carne y tener un conocimiento, hermanos, intelectual. Porque déjeme decirle que usted puede leer la Biblia solamente por leer como otro libro para adquirir conocimiento. Pero si no deja que esas palabras de Cristo vivas, hermanos, penetren su mente y su corazón y transformen su carácter y tomen el control de su persona, de nada sirve simple conocimiento. ¿Y qué sirve el conocimiento? ¿Cuántos hombres y mujeres han tenido conocimiento, hermanos, y se han ido al infierno? Han hecho barbaridades y han dado mal testimonio. No admiro personas así. No sirve el conocimiento, hermanos, cuando no proviene de Dios. Lo dejamos que el Espíritu Santo comience a tomar control de nuestras vidas. Y dejamos que Él nos vaya revelando a nosotros, hermanos, por medio de ese Espíritu, hermanos. Es cuando esa palabra va a transformar nuestras vidas, va a cambiar nuestra forma de pensar. Por eso Pablo dice allá en su carta a los Romanos capítulo 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pablo aconseja en su carta a los Efesios y dice, vístete del nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Hermanos, tenemos que entender que es solamente el Espíritu de Dios quien da la sabiduría. Cuando ignoramos esto, hermanos, los creyentes caemos en un error grave. Llegamos, hermanos, a creer que ciertas personas tienen un conocimiento o una sabiduría que los llegamos a admirar. Incluso podemos llegar a idolatrar a ciertas personas, hermanos, por ese conocimiento, pero eso está mal. ¿Por qué? Porque toda la honra, porque toda la gloria, hermanos, y todo el poder le pertenecen a nuestro Dios. Amén, amén. Así que esto confunde a muchas personas. Personas que no han crecido. Por eso Pablo, cuando fue ahí, era una iglesia que apenas surgía. Él se cuidó de no hablar otras cosas más que el Evangelio de Jesucristo. Porque hablar de cosas más profundas, hermanos, confunde a veces a los nuevos creyentes, a las nuevas personas, y no entendemos porque ignoramos que el Espíritu es quien da la sabiduría. Y ¿sabe qué? Hacemos mal. Cuando conocemos a una persona que tiene bastante conocimiento, empezamos a admirar a esa persona y quitamos nuestros ojos de Dios y de Cristo. La gloria la recibe la persona, no Cristo. Pero por eso le decía, debemos llamar la atención hacia Cristo, porque quien da la sabiduría, hermano, aquel que tiene conocimiento y sabiduría reales en su persona, hermanos, no es porque sea Él. No es su inteligencia, su capacidad, no es su capacidad para leer y comprender y aprender, hermanos. Es porque el Espíritu Santo en él es quien controla eso, es quien da eso, hermanos. Eso habla de una persona que tiene comunión con Dios, con Cristo. Eso habla de una persona que le deja ese control al Espíritu Santo. Y cuando habla como dice el apóstol Pedro, hermanos. El apóstol Pedro dice que cuando ministremos debemos ministrar conforme al poder que Dios da. Y cuando hablemos debemos hablar conforme a las palabras de Dios.
Es decir, que el Espíritu Santo es quien habla en nosotros, es quien pone sabiduría, conocimiento. Y por eso, hermanos, la predicación, por eso la palabra tiene poder y transforma vidas. Amén, amén. Pero cuando no es así, el simple conocimiento terrenal, hermanos, entonces no entendemos, no somos transformados. ¿Y sabe qué? Hay desaveniencia en el cuerpo de Cristo, porque la falta de unidad es resultado de no comprender el Evangelio y de no entender, hermanos, que quien predica no es la persona, sino Dios a través de la persona. Y tercero, hermanos, hay consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de unidad? En capítulo 3, aquí mismo estamos en la carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3. Dice la Escritura, hermanos, una de las consecuencias de la falta de unidad en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, es la falta de crecimiento. No podemos adquirir, no podemos tener crecimiento si no hay unidad. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros, dice Pablo, como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, dice, y no vianda, es decir, le di leche porque no podían digerir el alimento sólido, que aún no erais capaces. Y Pablo dice, y a lo mejor lo hace con tristeza y lamentando, dice, ni sois capaces todavía. Ha pasado tanto tiempo y todavía no son capaces. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro yo de Apolos. ¿No sois carnales? ¿De qué está hablando Pablo aquí? Está hablando, hermanos, de que esta iglesia no estaba creciendo. No había madurez, no había entendimiento, no había comprensión. Pablo tenía que hablarles como a bebés cristianos, como a niños, ¿verdad? Que se les tiene que hablar, dice allá en la carta a los Hebreos, como los primeros rudimentos de las doctrinas. Hay que enseñarles como a parvulitos, porque no se les puede dar un alimento sólido porque se indigestan. Hablé con un pastor esta semana, con pastor esta semana, hermanos. Me decía, ¿fuiste a tal conferencia? Yo le dije, no, porque no quiera ir, sino porque no me enteré. Le digo, me enteré el mero día y yo ya tenía planes y decidí no ir. Y yo le preguntaba, le digo, ¿y tú fuiste? Y me dice, no, pastor, me dice, ya estoy tan harto. Conferencias aquí, conferencias allá. No quiero más. Me quedé pensando y dije, bueno, creyentes que les pasa así, ¿verdad? Se llenan y con un poquito de predicación ya pueden. Y dicen, pastor, pues ahora nos predicó hora y media, con 40 minutos ya aire. Puedo más, ¿verdad? Hermanos, estamos creciendo. ¿Cómo vemos la falta de crecimiento? Pablo dice ahí enseguida, porque diciendo el uno, versículo 4, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? Versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué? Celos. Hay celos entre ustedes. ¿Por qué tú sí siempre estás ahí, verdad, al lado del pastor sirviendo? ¿Y por qué a mí no me toman en cuenta? ¿Por qué a ellos sí? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a ellos lo sientas, verdad, en las sillas más cómodas y a nosotros nos mandas allá? Claro que aquí cada quien se sienta en donde quiere, ¿verdad? Claro que si quiere lo más cómodo acá al frente están las sillas y oye usted mejor que allá atrás. Yo no sé por qué no oye y se sienta allá atrás. Celos, contiendas. 2, 3, ¿verdad? Que se echan uno al otro y se pelean por este y por el otro. Seguimos aquí, ¿verdad? Y nos olvidamos de nuestras diferencias, pero es cierto que hay contiendas. De repente no nos parece algo. Yo le voy a la América y tú a las Chivas y ya hay un pleito casado, ¿verdad? Al Atlas. No, hermanos, eso es de crecimiento. Disensiones, contiendas y celos. Pablo dice, eso me dice que ustedes son carnales. ¿Qué significa eso? No están creciendo. Crecimiento espiritual. Andan como hombres. Andan en la carne solamente. Por eso entonces hay divisiones. Uno dice, yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos. ¿A poco no sois carnales? ¿Qué pues Pablo? ¿Qué pues es Pablo? Dice, ¿y qué es Apolos? Pablo y Apolos son lo mismo, servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno le concedió el Señor. Porque Apolos a lo mejor tenía más elocuencia que Pablo. Pablo era diferente, ¿verdad? Pero los dos eran siervos. Los dos servían, los dos eran predicadores, pero la gente, hermanos, tenía partidismo y favoritismo. Ahora dice Pablo, versículo 6, yo planté. A mí me tocó plantar, yo llegué a predicar y abrir tierra, ¿verdad? Pero Apolos vino y regó. Hicimos obra distinta, diferente, pero los dos servimos al mismo Dios. Pero a veces, hermanos,
La falta de unidad trae como consecuencia la falta de crecimiento. No hay crecimiento, hermanos. No solamente eso. Bueno, en versículo 8, versículo 7 y al 9 dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, perdón, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. No hay diferencia. El misionero que vino y estableció la obra, y usted nomás vino y tomó la obra que sigue adelante, ¿verdad? No le costó a usted, cierto, pero cada quien, Dios lo puso en un área. ¿Quién está haciendo su trabajo? Dice, son la misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. No importa si a ti te toca solamente hacer el aseo, bueno, Dios te va a recompensar conforme a como tú lo hagas. Si vienes, agarras la escoba y dices, tengo que hacer yo el aseo, pues ahí como se vea, como sea, ¿verdad? Como quede. Y avientas agua por aquí y por allá y ya te vas. Y ya, Dios te va a recompensar conforme a tú lo haces. Pero ahí tuviste una oportunidad de servir y de servir bien. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Si tú eres maestro o maestra, ¿verdad? Y te preparas bien, otro también es maestro y maestra y no se prepara, los dos son maestros, son lo mismo, servidores de Cristo, pero cada uno va a recibir su recompensa conforme a su labor, hermanos. La falta de crecimiento es una consecuencia de la falta de unidad, porque cuando hay unidad estamos interesados los unos por los otros, queremos que las cosas funcionen, queremos que esto vaya adelante, entonces pongo en todo mi empeño lo que a mí me toca hacer, desde el lugar donde a mí me toca trabajar, ¿verdad? Ahí yo voy a hacer lo mío. Cuando no, hermanos, no hemos crecido, no crecemos, porque no hay unidad en la iglesia. Segundo es precisamente, hermanos, el perder las recompensas. No solamente es no crecer. Y si no crecemos espiritualmente nosotros, hermanos, tampoco crecemos en número, porque quiere estar entre personas que no son maduras espiritualmente. Viene un creyente aquí buscando unidad, buscando comprensión, buscando esto y el otro, hermanos, y encuentra aquí un caos entre nosotros. Imagínense. Y dice, estoy mejor allá, ¿verdad? Con razón se van con aquellos que llegan a su casa y le ayudan a arreglar su jardín y le ayudan en sus necesidades. ¿Por qué? Porque donde se predica la palabra, hermanos, no encuentran unidad, no hay crecimiento. Y otra de las consecuencias es que se pierden las recompensas. El capítulo 3, versículo 10 dice, conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, dice Pablo, como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Uno mire cómo sobreedifica. Ya Pablo decía, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y el fundamento dice, nadie puede poner otro, versículo 11, otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él ya había puesto un fundamento, había venido, había predicado, ya había un grupo, una iglesia, había establecido la obra de Cristo ahí, pero ahora él dice, si sobre ese fundamento, versículo 12, si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra, versículo 13, de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces, hermanos, mire, está diciendo, ya está el fundamento pues. ¿Ahora qué? Ahora vamos a edificar encima de ese fundamento. Vamos a edificar. Esto significa trabajo, trabajar. Cada quien va a trabajar desde su trinchera, desde ahí donde su ministerio que le toca, desde el lugar donde está, cada uno va a trabajar. Pero la forma en que haga su trabajo, ya lo leímos en el versículo anterior, hermanos. Cada quien va a recibir su recompensa conforme a su labor, conforme a su labor. Entonces, cada quien va a hacer su trabajo, que deberíamos hacerlo lo mejor posible. Pero cada quien va a hacer su trabajo como cree. Y en el versículo 12 nos menciona algunas formas. Y dice, sobre este fundamento alguno edificare oro, es decir, se esmera, se esfuerza, pone todo su empeño, todo su interés, todo su amor, toda su fidelidad. Hermanos, ese está edificando con amor. Ese está trabajando y contribuyendo con amor y con todo, ¿verdad? Es oro. Pero quizá otro no le pone tanto empeño, pero se queda en plata. Dice ahí el versículo, plata o piedras preciosas tal vez. Por ahí 2, 3 no falta, ¿verdad? A quien edifica con madera, no le echa ganas, ahí nomás cumple, pero ahí le va poniendo poquito a poquito, ¿verdad? Quizá alguien ya más desinteresado, tiene otra palabra, usa heno o hojarasca, es decir, nada más cumple y ni cumple bien. Heno, hojarasca, hermanos, no aguanta absolutamente nada. Por eso vamos al siguiente versículo. Dice el versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Y luego dice,
pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, pasa, recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno, versículo 15, se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque sí como por fuego. Hermanos, perderemos recompensas. La falta de unidad, hermanos, significa que no hay interés, no trabajamos como debe de ser. Entonces, hermanos, perdemos recompensa. Esta iglesia no va a ser bendecida, hermanos, si nosotros ponemos todo nuestro empeño. No vamos a ser bendecidos, hermanos. La falta de crecimiento es una consecuencia de la falta de unidad. Y la falta de recompensa, es decir, bendiciones, hermanos, aquí en la tierra y allá también en el cielo, porque recibiremos recompensa, las perderemos, hermanos. Yo no quisiera llegar a la presencia de mi Señor cuando Cristo venga, hermanos, y nos lleve y nos presentemos uno por uno. Y cuando mencione nuestros nombres, hermanos, para ir ante nuestro Señor Jesucristo, yo no quiero llegar con las manos vacías. Ni quiero, hermanos, que ustedes lleguen con las manos vacías. Todos debiéramos llegar con esas recompensas que vamos a recibir, esas coronas, hermanos, y venir y depositarlas a los pies de Cristo. Decirle a Cristo, gracias por haber muerto en la cruz por mí. Gracias. ¿Qué dice la Escritura, hermanos? Que algunos se alejarán avergonzados. Entonces, hermanos, debemos cuidar cómo estamos haciendo las cosas. Falta de unidad trae como consecuencia recompensas. Conclusión, hermanos. Podemos decir, dice Pablo, os ruego pues, hermanos, tan pronto como él se enteró de las desavenencias, de las divisiones y problemas de la iglesia, inmediatamente escribe y ruega a los hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos, dice, una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Iglesia, mantente unida, porque qué dañina, hermanos, es la falta de unidad en la iglesia. Así que, hermanos, con justa y atinada razón, el apóstol Pablo hace este ruego y este llamado a la iglesia para que no haya divisiones. Por el contrario, que a toda costa, hermanos, buscaran la unidad, porque tres cosas: Dios es uno, Jesús y el Espíritu Santo participan también en esta unidad, para que prestemos atención a la palabra, hermanos, y no entendamos mal, que a veces hay creyentes que tienen tiempo, años, hermanos, y aún no han entendido, hermanos, el mensaje correcto. Tercero, evitemos la unidad en la iglesia, evitemos las consecuencias de la falta de unidad. Cuando hagamos todo esto, hermanos, habrá crecimiento en la vida espiritual de cada uno de nosotros. Habrá crecimiento, por ende, hermanos, numérico. La iglesia crecerá también. Y tercero, tendremos bendiciones. Habrá bendiciones y recompensas, hermanos, que Dios tiene para su iglesia. Y si no en este mundo, allá en su gloria, seremos bendecidos. Pero cuidemos la unidad, hermanos, de la iglesia. Vamos a orar.